Buenos días chicos, vamos a continuar con los micronutrientes, seguimos con las vitaminas. Le voy a comentar un poquito, le voy a contar un poco la historia del descubrimiento de las vitaminas. Resulta que más o menos para el fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se pensaba que los nutrientes esenciales eran las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, el agua y los minerales. Pero este señor, Frederick Hopkins, en el año 1912 hizo una interesante experiencia, en lo que aisló un grupo de ratas y solamente le daba de comer los alimentos que él consideraba como nutrientes esenciales. Y resulta que al cabo de un tiempo esas ratas comenzaron a tener problemas metabólicos. Y entonces le suministró leche y levadura. Y esas ratas se recuperaron. Entonces él dijo que en la leche y en las levaduras existen nutrientes que son nutrientes esenciales. Más tarde, el bioquímico Casimir Funk, que es un bioquímico polaco, él descubrió que las personas que consumían el arroz con cáscara no manifestaban el beriberi y sin embargo los que consumían el arroz sin cáscara manifestaban esa enfermedad del beriberi. Entonces él dijo que la cáscara debe tener algo que justamente prevenía esa enfermedad. Entonces pudo aislar en la cáscara de arroz una molécula que contenía un grupo funcional amina y entonces por eso que él llamó amina vital, ¿sí? O también conocida como vitamina. Vit viene de vital y amina por el grupo funcional, que ahora se conoce como vitamina B1 o también llamada tiamina. En el año 1828, Albert Szent Györgyi, que es un bioquímico húngaro, él pudo aislar la vitamina C o ácido ascórbico, que es el que se encuentra en las frutas, y después pudo conseguir un premio Nobel. Bueno, actualmente se sabe que las vitaminas son moléculas orgánicas porque tienen en su composición carbono, hidrógeno y oxígeno, pero su composición es muy variada y que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades, no en grandes cantidades, para el normal funcionamiento del organismo y que la cantidad que va a necesitar cada organismo va a depender de la edad, del sexo y de la actividad física. Este tema, que son las vitaminas, les sugiero leerlo del libro Guyton Hall, Tratado de Fisiología Médica, capítulo 71, página 843, de ahí en adelante. Las plantas, los hongos y los microorganismos como las bacterias no necesitan incorporar vitaminas porque tienen la capacidad de producir ellas mismas las vitaminas. Pero resulta que los animales superiores, como nosotros, carecemos de esa capacidad para producir vitaminas, entonces necesitamos incorporarlos con la dieta o en algunos casos, como por ejemplo la vitamina K, algo de vitamina B12 lo obtenemos gracias a que en nuestro intestino tenemos una flora intestinal, bacterias que viven en una relación simbiótica y que nos proveen de alguna de esas vitaminas. Bueno, nosotros que somos animales superiores, entonces necesitamos incorporar las vitaminas con los alimentos que ingerimos, con excepción de las provitaminas. ¿Qué son las provitaminas? Son aquellas moléculas que son muy similares y que podemos encontrar en el reino vegetal. Por ejemplo, la vitamina A la vamos a encontrar solamente en el reino animal, por ejemplo, en hígado de res, pero hay la vitamina A es el retinol.
pero hay una molécula semejante en el reino vegetal, que es el betacaroteno, que es una provitamina y que en nuestro hígado, pero también en la piel y en el intestino, puede transformarse en retinol. Aparte, las vitaminas son sustancias lábiles. ¿Qué significa que son sustancias lábiles? Que se alteran fácilmente cuando los ponemos al calor, por eso que la cocción de los alimentos hace que se pierdan las vitaminas, también con los cambios de pH y con el almacenamiento prolongado también altera su composición química. Bueno, tanto el exceso como la carencia de vitaminas traen como consecuencia enfermedades. Por ejemplo, la vitaminosis es la carencia total de algún tipo de vitamina, como por ejemplo se da avitaminosis en los veganos, porque la vitamina B12 es la única vitamina que solamente está presente en el reino animal y no en el reino vegetal. Entonces los veganos normalmente manifiestan avitaminosis después de un prolongado periodo por no consumir vitamina B12 y entonces terminan con anemias severas. La hipovitaminosis se da cuando la carencia es parcial de un determinado tipo de vitamina y la hipervitaminosis, que es justamente lo contrario, es el exceso de vitaminas y la acumulación normalmente en ciertos tejidos, o sea, es una intoxicación producida por un exceso de consumo de un determinado tipo de vitamina, que es poco común en las vitaminas que son hidrosolubles porque se eliminan fácilmente a través de la orina, pero que se puede dar en el caso de las vitaminas liposolubles. Bueno, como ya mencioné anteriormente, existen dos grupos de vitaminas, las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C, todo el complejo B, con excepción de la B12, que tiene otra forma de absorción, no necesita de los lípidos para absorberse. En cambio, las vitaminas liposolubles son aquellas que necesitan sí o sí de los lípidos para poder absorberse a nivel intestinal. Por eso que se recomienda como mínimo la ingesta de 20 gramos diarios de lípidos para absorber las vitaminas, porque si una persona no consume lípidos, no se absorbe las vitaminas liposolubles y entonces va a manifestar a largo plazo la carencia. ¿Por qué digo a largo plazo? Porque muchas de las vitaminas liposolubles hay depósitos en nuestro cuerpo. Esa es la diferencia con las hidrosolubles. Las hidrosolubles no se almacenan y por lo tanto se tiene que ingerir diariamente, como por ejemplo la vitamina C y el complejo B. Todas las vitaminas del complejo B no se almacenan, con excepción de la B12, que se almacena en el hígado ligada a proteínas, y hay depósitos como para un año. El resto de las vitaminas del complejo B no. Las vitaminas liposolubles, la mayoría hay depósitos en los tejidos, pero principalmente en el hígado. Por ejemplo, la vitamina A tenemos depósitos para 5 a 10 meses. La vitamina D, que es antirraquítica, tenemos depósito más o menos para 2 o 4 meses. Entonces repasemos, la mayoría de las vitaminas hidrosolubles se absorben fácil, no se almacenan en los tejidos, se excretan fácilmente, o sea, todo el excedente que podemos consumir de las vitaminas hidrosolubles se elimina rápidamente a través de la orina. No hay depósitos metabólicos, como ya dije, la mayoría son cofactores, actúan como cofactores de las enzimas, y por eso que cuando hay síntomas por carencia de vitaminas hidrosolubles es bastante difícil de determinar de qué vitamina se está tratando. Bueno, las vitaminas liposolubles tienen función muy específica, no son cofactores de enzimas. Dentro de las vitaminas liposolubles tenemos la vitamina A, también conocido como retinol o antiserostálmica. Después tenemos la vitamina D o calcitriol, que es antirraquítica. La vitamina E, el tocoferol
o también se conoce como vitamina antiestéril, y la vitamina K, nastoquinona, o también conocida como antihemorrágica. O sea, normalmente llevan el nombre del compuesto químico, o se le asigna una letra, o se utiliza el nombre de la enfermedad a la que su carencia produce. O sea, con esta vitamina se previene esta enfermedad. Entonces, y su carencia va a producir problemas de visión. Lo mismo pasa con la vitamina D, que evita lo que se llama el raquitismo en los niños, o la osteomalacia en la persona adulta, o la carencia de vitamina E produce esterilidad, o la carencia de vitamina K produce hemorragias. La vitamina A también se la conoce como retinol. Acá tenemos la imagen de cómo es el retinol, es un diterpeno. Esta vitamina solo la encontramos en el reino animal, como por ejemplo en el hígado de res, hígado de bacalao, aceite de pescado. No la encontramos en el reino vegetal, pero lo que sí encontramos es una vitamina preformada, que es el beta-caroteno. El beta-caroteno, acá tenemos una imagen de cómo es el beta-caroteno, es una molécula muy similar, es mucho más grande, y que en nuestro hígado se transforma, o sea, nuestro hígado puede tomar el beta-caroteno y transformarlo en retinol. Bueno, recuerden que el retinol, nuestro hígado tiene almacenado retinol como para que si no se consume el retinol, hay suficiente depósito para unos 5 o 10 meses, y después recién comienzan a aparecer los síntomas de su carencia. Por eso es que es muy poco probable que un adulto manifieste síntomas de carencia de retinol. Entonces encontramos en el hígado, por eso que al consumir hígado de res, por ejemplo, estamos incorporando el retinol, también en la yema de huevo, también en el aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, en la leche y todos sus derivados. Pero recuerden que los alimentos de origen vegetal, que tienen pigmentos naranja, amarillos, que se conocen como beta-caroteno, en realidad no es la vitamina A, el retinol, sino que un precursor que nuestro hígado puede usar para producir para producir retinol. Y en algunos casos, porque acá aparecen también verduras verdes, porque en muchos casos muchas verduras son verdes porque la clorofila enmascara los pigmentos naranjas que tienen. Bueno, nuestro cuerpo utiliza la vitamina A para producir cis retinal. Se llama retinal porque está presente en la retina del globo ocular. En la retina tenemos dos tipos de células fotosensibles, que son los conos y los bastoncitos. Este es un bastoncito. El bastoncito tiene unos discos. La membrana de estos discos tiene la opsina, que está combinada con el cis retinal. Cuando un haz de luz incide sobre la rodopsina, porque la opsina junto con el retinal forma la rodopsina. Entonces, cuando un haz de luz incide, el cis retinal se transforma en transretinal y se separa de la opsina. Bueno, acá tenemos otra imagen donde podemos ver la opsina con el cis retinal, y que cuando un haz de luz incide, hace que el cis retinal se transforme de su forma cis a su forma trans. Entonces el transretinal se separa de su opsina, y después hay una enzima que la vuelve a convertir en cis retinal, y hay otras enzimas más que lo vuelven a unir a su opsina, y está preparado nuevamente para responder a un haz de luz. En realidad, esta vitamina, que es la vitamina A, lo que hace es prevenir la ceguera nocturna. En realidad el ser humano no ve cuando es oscuridad absoluta, pero cuando hay poca luz, bajas intensidades luminosas, es necesario los bastoncitos para poder ver, o sea, vemos en penumbra. Y por eso que se conoce como
vitamina que previene la ceguera nocturna. No solamente previene la ceguera nocturna, sino también esta vitamina es necesaria para el crecimiento y la proliferación de todos los tejidos, pero principalmente se notan las consecuencias en el tejido epitelial. Cuando hay carencia de vitamina A, lo que ocurre es que comienza a proliferar el epitelio, se queratiniza y después se desescama. Pero, por ejemplo, la carencia de vitamina A en el niño hace que se detenga el crecimiento, o sea, no crecen los huesos. También se produce un deterioro en el caso de un varón, se produce un deterioro del epitelio germinativo de los testículos y por ende la esterilidad, y en el caso de la mujer puede cesar la menstruación. En el caso, ¿por qué puse esta imagen del globo ocular? Porque también la queratinización de la córnea va a hacer que la córnea se opaque y que dificulte la visión. Bueno, comenzamos con la vitamina B9, o sea, seguimos con las vitaminas hidrosolubles del complejo B, la B9, también conocida como ácido fólico. Bueno, en realidad la que observó una carencia, pero no sabía que se debía al ácido fólico, fue la doctora Lucy Williams, que ella observaba que muchas embarazadas tenían eritrocitos grandes, que eso se conoce como megaloblastos, eritrocitos grandes, que vivían muy poco tiempo. Y aparte esas mujeres embarazadas estaban anémicas, tenían bajo el número de eritrocitos. Después descubrió que las levaduras tienen una sustancia que podía prevenir y que primero se lo llamó factor de Williams en honor a esta doctora, pero después, como fue encontrado también en las hojas de acelga, se cambió el nombre de factor de Williams por folato, haciendo referencia, folato viene de hoja, haciendo referencia a que está presente en las hojas. Actualmente si uno puede incorporar ácido fólico comprando en una farmacia, también se lo conoce como ácido pteroilglutámico, y en nuestro cuerpo está como folato. Ese folato se absorbe a nivel de yeyuno, es transportado por la sangre por proteínas transportadoras como la albúmina, la transferrina, llega al hígado donde se almacena, o sea, tenemos depósitos de ácido fólico, y después se utiliza para la síntesis de ADN. Por eso es que es importante, por eso produce la carencia, produce glóbulos rojos grandotes, porque si no se puede replicar el ADN, no se puede producir en la médula ósea más células sanguíneas. Entonces los pocos glóbulos rojos quedan grandotes, pero viven muy poco tiempo. Y también el ácido fólico es importante para la síntesis de algunos aminoácidos. El folato es importante principalmente en las mujeres embarazadas en las primeras semanas de embarazo, porque la deficiencia hace que las células no se puedan reproducir como corresponde porque no pueden replicar su ADN y entonces aparece, no se llega a cerrar completamente el tubo neural, o sea, las vértebras no se cierran correctamente y entonces la médula espinal queda expuesto. Eso se conoce como espina bífida o mielomeningocele. Bueno, acá tenemos otra imagen de un niño que nació con mielomeningocele. Probablemente este niño va a ser paralítico, o sea, no va a poder mover sus extremidades inferiores. Bueno, el ácido fólico, si bien lo encontramos en las legumbres, en los cereales integrales, pero principalmente lo encontramos en las verduras de hojas verdes, como la lechuga, la selga, el brócoli, los espárragos, en las frutas cítricas y es abundante en el hígado porque se almacena y también en los huevos. Bueno, la vitamina B12 también se la conoce como cobalamina.
es la vitamina más grande de nuestro cuerpo y dentro de las moléculas orgánicas es la única que tiene cobalto, por eso se llama cobalamina. La vitamina B12 junto con la vitamina B9 actúa como cofactor de muchas enzimas que están relacionadas con la síntesis de ADN y la síntesis de algunos aminoácidos. Por lo tanto, la carencia, los efectos son los mismos. Por ejemplo, produce anemia megaloblástica. Pero la diferencia que está, la carencia de vitamina B12 normalmente está ligada a problemas gástricos, porque la saliva, o sea, en realidad la vitamina B12, la cobalamina, está ligada a los alimentos. Entonces, la saliva contiene una proteína que se conoce como factor R y la vitamina B12 se separa de los alimentos gracias al ácido clorhídrico. Inmediatamente para que no sea degradado por las proteasas, la vitamina B12 se une a esa proteína contenida en la saliva que se llama proteína R. Entonces, unida a la proteína R pasa al intestino. En el intestino delgado el cambio de pH hace que se separe la proteína R y se une el factor intrínseco, que es también producido por las células del estómago, las células parietales de las glándulas gástricas, y entonces viaja en el intestino protegido por el factor intrínseco, entonces no es degradado por las enzimas. En el ilion distal, la última porción del intestino delgado en el ilion, es absorbido porque el ilion distal tiene receptores que reconocen al factor intrínseco y de esa forma se absorbe junto a la vitamina B12. Pero también se necesita iones de calcio, por eso que es importante la secreción de jugo pancreático para la absorción de la vitamina B12. Entonces, cualquier problema gástrico o que se produce a nivel de células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico o el factor intrínseco, van a producir esta anemia que se llama anemia perniciosa. Si bien los glóbulos rojos grandotes con poca hemoglobina se llaman megaloblastos, pero la anemia, en este caso por carencia de vitamina B12, se llama perniciosa. La carencia de vitamina B12, además de producir la anemia megaloblástica, al igual que la carencia de vitamina B9, hace que las neuronas pierdan la vaina de mielina. Y eso explica los síntomas característicos, que es pérdida de sensibilidad, hormigueo, cansancio, somnolencia y hasta puede llegar a la demencia. Bueno, la vitamina B12 es la única vitamina que no está presente en el reino vegetal, sino que está presente en el reino animal. ¿Por qué en el reino animal? Porque en realidad la vitamina B12, la cobalamina, la producen las bacterias y los rumiantes tienen en su estómago en una relación simbiótica bacterias, entonces producen cobalamina y la vaca lo absorbe y entonces lo podemos encontrar en las carnes, en las vísceras y en el hígado principalmente, pero también en la leche. Lo encontramos en el huevo también y en todos los frutos de mar o mariscos. Bueno, la vitamina C también es conocida como ácido ascórbico o también vitamina antiescorbuto. Resulta que esta vitamina, su carencia, los efectos de su carencia se lo llamó escorbuto y se manifestaba principalmente en aquellas personas navegantes que, por ejemplo, no incorporaban en su dieta por la cantidad de meses que estaban en el mar verduras frescas ni tampoco cítricos. Y también en las poblaciones del norte donde no incorporan en su dieta verduras. El escorbuto, o sea, la carencia de ácido ascórbico,
justamente interfiere en lo que es la síntesis del colágeno, y el colágeno forma parte del tejido conjuntivo, de los huesos, del cartílago, y también es abundante el tejido conjuntivo en los vasos sanguíneos. Por eso explica de que uno de los síntomas característicos del escorbuto son lesiones en la piel. Esas heridas tardan en sanar porque el primer tejido cicatrizal que se produce, o sea, el primer tejido que aparece en el momento de la cicatrización es el tejido conjuntivo, y también golpes producen lesiones graves, edemas, sangrado, que es a veces difícil de detener. Bueno, el ácido ascórbico, aparte de ser indispensable para la síntesis del colágeno, también es un potente antioxidante y también es necesario para la síntesis de la norepinefrina. También nos protege contra las infecciones y es indispensable para la síntesis de las hormonas antiestrés que son producidas por las glándulas suprarrenales. Bueno, también la carencia de ácido ascórbico hace que se detenga el crecimiento, que en el caso de las lesiones óseas que tarden en curarse las fracturas. Bueno, ¿en qué alimentos podemos encontrar ácido ascórbico? En todo lo que es en tomate, o sea, verduras y frutas cítricas principalmente, pero verduras frescas. La exposición a la luz solar no deteriora el ácido ascórbico, pero sí cuando se almacena a altas temperaturas o a temperatura ambiente, entonces hace que vaya perdiendo ácido ascórbico. Bueno, la vitamina D3 también es conocida como calcitriol. Esta es una vitamina, o sea, terminamos el grupo de las vitaminas hidrosolubles, continuamos con las liposolubles, y la vitamina D3 es una vitamina liposoluble. También es conocida como calcitriol. El calcitriol se puede absorber a nivel de intestino porque lo ingerimos con los alimentos, pero también se produce en la piel gracias a la luz ultravioleta del sol. Entonces, en la piel, o sea, se puede producir vitamina D gracias a, o sea, para fabricar vitamina D3 se necesita el colesterol y energía luminosa. Entonces se produce una molécula que se conoce como 7-dehidroxocolicalciferol, que es su forma inactiva. De ahí es transportado por vía sanguínea hacia el hígado, y en el hígado se almacena como 25-hidroxocolicalciferol, que es una forma inactiva. Cuando es necesario la vitamina D3, viaja por sangre a los riñones, y en los riñones se transforma en su forma activa, que es 1,25 dihidroxocolicalciferol. Esa es su forma activa. La vitamina D3 activa es la que hace que los riñones excreten menos cantidad de calcio, hace que a nivel de intestino se absorba más calcio, y también contribuye a la fijación de calcio en el hueso. La carencia de vitamina D3 está relacionada con el raquitismo en los niños, porque está relacionada con el crecimiento óseo y la densidad ósea. Y si los huesos largos no tienen suficiente calcio, son frágiles y se van a deformar. Bueno, le estaba comentando de que la falta de vitamina D3 produce raquitismo en los niños, y en las personas adultas produce osteomalacia. O sea, se produce el ablandamiento de los huesos, porque los huesos mantienen la matriz pero pierden calcio. ¿Cuáles los riesgos de padecer de carencia de vitamina D3? Primero, que las personas que están mucho tiempo dentro de la casa, o sea, no se exponen a la luz solar,
también las personas de piel oscura, pero porque la piel oscura, la melanina, protege a las células de la radiación ultravioleta del sol y que es necesaria para la producción de la vitamina D3, y también las personas mayores que aparte tienen menos posibilidades de producen menos, su piel produce menos vitamina D3 y aparte se suma el hecho de que se exponen menos a la luz solar o utilizan pantallas solares. Entonces, ¿dónde encontramos? O sea, ¿qué alimentos nos pueden proveer de vitamina D3 aparte de la que se produce en nuestra piel? Por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, el aceite de hígado de pescado contiene suficiente cantidad de vitamina D3, también los productos lácteos y sus derivados y en los huevos. Bueno, la vitamina E también es una vitamina liposoluble que se conoce también como antiestéril o alfa-tocoferol. Se llama antiestéril porque justamente la vitamina E previene esterilidad en el varón y también abortos espontáneos en la mujer. El alfa-tocoferol es un potente antioxidante porque durante los procesos digestivos, así como por factores ambientales, se forman radicales libres y esos radicales libres pueden provocar oxidación de componentes de la membrana plasmática. Entonces, el tocoferol justamente evita esto, cediendo electrones a los radicales libres y transformándose en una sustancia inerte. ¿Dónde encontramos vitamina E o alfa-tocoferol? En todos los aceites, principalmente de vegetales, como por ejemplo el aceite de olivo, el de girasol, también en aceite de pescado y también en frutos secos como por ejemplo o semillas como por ejemplo la nuez, las almendras. Bueno, la vitamina K es la última vitamina liposoluble. La vitamina K es necesaria para el hígado porque el hígado produce muchos de los factores, casi todos, muchos de los factores que intervienen en la coagulación y algunos de esos factores necesitan para su activación de la vitamina K, como por ejemplo el factor 2, el factor 6, el factor 9 y el factor 10 necesitan de la vitamina K para su activación. Bueno, la vitamina K la podemos obtener en verduras verdes, en el coliflor, en la calabaza, también el consumo de hígado de res, pero la ingesta no alcanza para la cantidad que necesita el hígado para producir esos factores de coagulación. Entonces, por suerte, nosotros tenemos en nuestro intestino grueso las bacterias que forman la flora intestinal que nos proveen de suficiente vitamina K como para que nuestra sangre coagule normalmente. La falta de vitamina K produce una coagulación deficiente de la sangre cuando se produce una hemorragia. Y normalmente la falta de vitamina K está relacionada con la mala absorción por la ingesta reducida de lípidos o por problemas biliares también.